Buenas tardes a todos, mi nombre es Marlon Osorio. Hoy nos vamos a dedicar a resolver el tercer punto de la guía. La idea es que ustedes, después de esta sesión, estén en capacidad de desarrollar el tercer punto. También aprovecharemos esta sesión para resolver cualquier duda que tengan ustedes sobre los puntos anteriores. Entonces, no siendo más, empecemos. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos hoy en esta sesión? Primero, explicar la metodología para desarrollar el ejercicio número 3. Obviamente tenemos que repasar algunos conceptos sobre leyes de inferencia, ya que este ejercicio 3 tiene que ver puntualmente con lo que es la ley de inferencia. Por último, vamos a desarrollar un ejemplo del ejercicio 3. Comencemos. Entonces, el ejercicio 3, que es el que actualmente estamos dedicados a desarrollar, tiene el siguiente material, el cual servirá de referencia para ustedes. Entonces, si no han leído este material, si no han visto los videos de referencia, por favor, háganlo antes de desarrollar este ejercicio. Recuerden que este material está disponible por el entorno de aprendizaje y también hemos compartido en los foros videos de ayuda para la solución de estos problemas. Básicamente lo que tenemos es un ejercicio, tenemos 5 puntos, 5 letras, donde ustedes al principio del foro, al inicio de su participación en el foro, han definido qué letra van a desarrollar. Esa letra que definieron que van a desarrollar, la van a desarrollar para los 4 ejercicios de esta guía. Aquí tenemos dos ejemplos, un preview del ejercicio que tienen que resolver. En ese ejercicio, ustedes que les tocará hacer, primero, identificar la conclusión de ese argumento que tenemos arriba, nombrar la ley de inferencia que se aplica para probar ese argumento y, por último, definir la expresión en lenguaje simbólico. Pero antes de ponernos en eso, repasemos un poquitico lo que son leyes de inferencia. Este va a ser nuestro ejemplo que vamos a tratar. Más adelante, después del repaso, lo resolveremos paso a paso. Si tienen dudas, por favor, no duden en realizarlas. Aquí estamos para ayudar. Entonces, primero repasemos. ¿Qué es una ley de inferencia? La ley de inferencia prácticamente es una estructura lógica que toma premisas o argumentos pequeños y entrega una conclusión válida. Para que una ley de inferencia se pueda aplicar, debemos llegar a que es una conclusión válida. Le pregunto a ustedes que ya desarrollaron el primer ejercicio y que ya han venido leyendo, si una tabla de verdad me da contingencia o contradicción, ¿podría aplicar leyes de inferencia? Quiero escucharlos. Cada uno de ustedes puede activar el micrófono y responder, o si quieren por el chat me lo pueden indicar. Entonces, si una tabla de verdad les dio contingencia o les dio contradicción, ¿podrían aplicar leyes de inferencia? ¿Se acuerdan que es una contingencia? ¿Se acuerdan que es una contradicción? ¿Alguien me puede decir? Por favor, me confirman si me están escuchando. ¿Me están escuchando?
Sí, profe. Listo. Me estaba asustando porque nadie me ha respondido qué es una tautología o si puedo aplicar las leyes de inferencia si me da algo diferente a tautología. Entonces, como parece que no lo tienen claro, se los voy a recordar. Una tautología es aquella tabla de verdad en donde todos los valores posibles para esa tabla de verdad son verdaderos. Cuando hago referencia a que todos los valores posibles, hablo de la solución final. Si yo programara o llevara este argumento en lenguaje simbólico al simulador, todo me daría verdadero. En ese momento, eso es una tautología. ¿Ya? Una contradicción, estamos hablando de tablas de verdad, es cuando todos los Todos son valores, falsos, profe. ¿perdón? Cuando todos los valores son falsos, profe. Perfecto. Y una contingencia, tengo combinación de valores verdaderos o falsos. Entonces, primero, yo no puedo aplicar leyes de inferencia si me dio contradicción o me dio contingencia. Solo puedo aplicar leyes de inferencia cuando mi tabla de verdad es una tautología, es decir, todas las filas son verdaderas. Continuemos. Esas son las reglas de inferencia que ustedes pueden utilizar y pueden aplicar en este ejercicio. Vamos a ver algunas de ellas. Comencemos con la más sencilla, simplificación. En la simplificación estamos partiendo de que tenemos una conjunción. ¿Una conjunción qué es? Sí, yo les comparto el archivito aquí. ¿Una conjunción qué es? Es un argumento en una proposición compuesta en donde tengo el operador de la I o lo que es la B al contrario. Entonces, cuando tengo una proposición compuesta en donde tengo una conjunción y estoy asumiendo que es verdadera, que por ende que estoy definiendo que ambas proposiciones simples involucradas son verdaderas. Entonces miremos aquí el ejemplo. Tengo la premisa 1, P y Q, el componente P, el componente Q que está en verde. La simplificación me dice, como estoy asumiendo que esto es verdadero, yo puedo concluir cualquiera de las dos. Puedo concluir o P o puedo concluir Q. Miremos el modus ponendos pone. En este tengo dos premisas, en ellas una debe ser una implicación y la otra debe ser el mismo antecedente de la premisa 1. Recordemos que en la premisa 1, en este caso P sería el antecedente y Q sería el consecuente. Entonces, si tengo dos premisas en donde se están comportando de la siguiente forma, la premisa 1, P implica Q, y en la premisa 2 tengo a P, que es el mismo antecedente, yo sin temor puedo concluir que Q es la conclusión de esta afirmación. Es el modus ponendus pone. Modus tollendo tollens. En este caso también tengo una implicación, pero a diferencia del modus ponendus pone, aquí lo que tengo es el consecuente negado. Recuerden que en este caso P es el antecedente y Q el consecuente. En este caso, la premisa 2, tengo el mismo consecuente, pero negado. Si aquí tengo Q, aquí tendría no Q. Si llegado el caso, aquí tuviera no Q, en la premisa 2 debería estar
Q, para que se cumpla la condición de que la premisa 2 debe ser la negación del consecuente. Cuando ocurre eso, yo puedo concluir sin temor que la negación de P sería mi conclusión, la negación del antecedente. En este caso, si me alimento con muchos carbohidratos, que es P, entonces me subo de peso Q. La premisa 2 es, no me subo de peso, entonces ¿yo qué puedo decir? Que no me estoy alimentando con muchos carbohidratos. Si no me subí de peso es porque no me alimenté con muchos carbohidratos. Modos tolendos ponen, negando afirmo. En este modus tolendos pones, yo tengo también dos premisas. En estas dos premisas está participando una disyunción. La premisa 1 es una disyunción y la premisa 2 es la negación de uno de los dos componentes de la disyunción. Aquí yo puedo tener la negación de P o la negación de Q. En este caso que tengo la negación de P, la conclusión siempre va a ser Q. Recuerde, estamos asumiendo que la combinación de estas premisas da verdadero. Y para que me dé verdadero, una de las dos tiene que ser verdadera. En este ejemplo tenemos para P, estudio de manera profesional y para Q, estudio de manera virtual. Entonces, ¿cómo quería la premisa 1? ¿Estudio de manera presencial o estudio de manera virtual? Recuerden que tengo que en la premisa 2 la negación de uno de los dos componentes. En este caso estoy negando P. No estudio de manera presencial. Entonces, si no estudio de manera presencial, por obvias razones estaré estudiando de manera virtual. O uno o lo otro. Si tuviera aquí no Q, es decir, no estudio de manera virtual, ¿qué significaría que sería mi conclusión? Estudio de manera presencial. No se preocupen por la asistencia que ahorita la comparto. Silogismo hipotético. En el silogismo hipotético están participando dos premisas en donde cada una de las premisas es una implicación. Pero aquí hay algo que debemos tener en cuenta. Primero, que la premisa 1 y la premisa 2 tienen un elemento en común. Y ese elemento en común, ¿qué es? Ese elemento en común es que el consecuente de una de las dos premisas debe ser el mismo antecedente de la otra. En este caso tengo a P implica Q, el antecedente es P, el consecuente es Q. En la premisa 2, para que se cumpla el silogismo hipotético, debe aparecer el mismo consecuente en la premisa 1 como antecedente. Entonces, el Q que está de consecuente, aquí me aparecerá de antecedente, implicando a R. Teniendo en cuenta esto, yo puedo concluir sin temor que P implica a R. Miremos el ejemplo. En este caso, me levanto temprano es P, Q voy al trabajo y R me pagan el salario. Entonces, si me levanto temprano, entonces voy al trabajo. Si voy al trabajo, entonces me pagan el salario. Por ende, yo puedo concluir que si me levanto temprano, me van a pagar el salario. Ese es el silogismo hipotético. Miremos la doble negación. La doble negación me está diciendo que si tengo una premisa y la niego y la vuelvo a negar, volveré al valor original. Entonces tengo una premisa donde me aparece P. A James Rodríguez le gusta el fútbol. Tengo una premisa 2 en donde estoy negando a la premisa 1, a P. Pues estaría diciendo a James no le gusta el fútbol. Y por último, tengo una premisa 3 en donde estoy negando
la premisa 2. Entonces, yo quería, no es cierto que James Rodríguez no le gusta el fútbol. Al tener la combinación de estas dos negaciones, estoy anulando la negación y estoy volviendo a la premisa original, que sería, a James Rodríguez le gusta el fútbol. Adjunción. En este caso, yo tengo dos proposiciones simples. Hoy es jueves 28 de marzo, sería la proposición simple P. Y tengo la otra proposición simple Q. Hay web conferencia de pensamiento lógico matemático. Entonces, si estoy partiendo de que la premisa 1 es verdadero y la premisa 2 es verdadero, la unión de las dos premisas también me dará verdadero. Entonces, yo puedo tranquilamente sumar o unir las dos premisas con el operador de la función, es decir, el i. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Hoy fue 28 de marzo y hay web conferencia de pensamiento lógico matemático. Porque ambas premisas, ambas proposiciones son verdaderas y estoy partiendo que la premisa 1 y la premisa 2 son verdaderas ambas. Miremos estas reglas de equivalencia. En estas reglas de equivalencia me están diciendo que si yo tengo en algún momento en una premisa esta composición P implica Q, yo la puedo transformar por la negación de Q implica la negación de P. ¿Qué significa eso? Que podría crear una premisa nueva con esto y sería exactamente igual a esto. La ley del condicional que me dice que si tengo P, entonces Q, también esto va a ser equivalente a la negación del antecedente o el consecuente. También se puede poner de la siguiente forma. La negación de P y la negación de Q, que eso a la final es esto mismo. La ley de exportación, donde dice que si yo tengo una disyunción que está implicando a una proposición simple, yo puedo convertir esto a una doble implicación, en donde el primer componente de la disyunción va a implicar a la implicación del segundo componente por el tercer componente. Las leyes de Morgan me está diciendo que si tengo una expresión de la siguiente forma, la puedo convertir a la siguiente. Si tengo la negación, abro paréntesis, de P y Q, eso es igual a la negación de P o la negación de Q. Igual pasa al contrario. Si tengo la negación de la conjunción de P o Q, eso es igual a la negación de Q, disyunción, negación de P. Antes de ver el ejercicio, les voy a mostrar algunas otras leyes. Leyes que ya le hemos compartido a ustedes en los foros y hasta por Skype, en los grupos de Skype, le hemos compartido a ustedes todas esto. Entonces, un momentico, voy a compartirles un documento. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. Este material se lo hemos compartido a ustedes. El modo exponendos ya lo vimos. Y aquí hay unas diferentes formas en donde puedo aplicar el modo exponendos pone. Miren que lo único que se debe cumplir es que el antecedente sea igual. Mire, en este caso, el antecedente es igual, puedo concluir Q. Aquí también paso lo mismo. El antecedente es igual, entonces, ¿qué puedo concluir? Lo que está en el consecuente. Aquí pasa lo mismo. Tengo el mismo antecedente, entonces puedo concluir, en este caso, Q. En este caso,
Como tengo el mismo antecedente, puedo concluir la negación de Q, es decir, el consecuente. El modus tollendo tollens. El modus tollendo tollens, recuerden que lo único que me obliga es que el consecuente aparezca negado en la segunda premisa. Como ustedes pueden ver, el consecuente en esta premisa aparece negado aquí. Por conclusión, la conclusión sería la negación del antecedente. Aquí pasa lo mismo. Tengo la negación de Q y en la segunda premisa tengo la negación del consecuente. Por ende, la negación del antecedente sería la doble negación. Negación de P que me da P. Miren el siguiente. Bueno, es el mismo que teníamos acá. Miremos el silogismo hipotético. Recuerden que la condición es que el consecuente de uno debe ser igual al antecedente. Consecuente igual al antecedente. Independiente de que esté negado o no, pero debe ser igual. Teniendo eso, yo puedo concluir sin problema el antecedente de la primera proposición implica al consecuente de la segunda premisa. Antecedente de la primera premisa implica al consecuente de la segunda. Antecedente del primero, consecuente de la segunda. Este material ya se lo ha compartido a ustedes. Este modelo modus tollendus tollens también se conoce como silogismo disyuntivo. En algunos textos lo van a encontrar así. Entonces, aquí, ¿qué es lo que importa? Que yo tenga una premisa donde aparezca una disyunción y en la otra premisa me debe aparecer la negación de uno de los dos elementos. En este caso, tengo la negación del segundo elemento. En este caso, tengo la negación del primer elemento. Y como pueden ver, en este caso, sigo teniendo la negación del primer elemento. Por eso puedo concluir el elemento que está a continuación. Aquí, si estoy negando a Q, puedo concluir P. Si estoy negando a P, concluyo Q. Y si estoy negando a P, concluyo a Q. Aquí sería la negación de Q. Acá hay un error, ¿no? Negación de Q. Aquí debería aparecer negación de Q. Lo reportaré para que lo corrijan. La simplificación ya lo vimos. Puedo tener o uno o el otro elemento. Si yo tengo una conjunción, yo puedo concluir o Q o P. En este caso concluí no Q y en este caso concluí no P. Y así cada uno de los ejercicios que tenemos. Ese también ha aparecido mucho en las tareas. La simplificación disyuntiva. La simplificación disyuntiva, en él participan tres premisas. Una premisa debe ser una disyunción y las otras dos deben ser una implicación. Pero esta implicación no puede ser cualquier tipo de implicación. Primero, en en la premisa 2 debe aparecer uno de los elementos de la disyunción. Y en la otra debe aparecer el otro elemento de la disyunción. Como pueden ver, aquí aparece P y aquí aparece Q. Y ambas deben implicar a la misma proposición simple, en este caso a R, para que pueda aplicar simplificación disyuntiva. Aquí yo puedo concluir sin problema que mi conclusión sería R. En este caso, validemos. ¿El primer elemento está en una implicación? Sí. ¿El segundo elemento está en una implicación? Sí. ¿Tenemos como consecuente en ambas implicaciones la misma letra? Sí. Entonces, ¿qué puedo concluir? R. Validemos acá. En la primera implicación aparece uno de los dos elementos. Perfecto. En el segundo aparece el otro elemento. Perfecto. Ambas están implicando a la misma proposición simple, dígase negada o no. Sí. Conclusión, puedo negar el consecuente de las dos implicaciones. ¿Ya?
Aquí hay unos recorderis para que ustedes tengan en cuenta. ¿Ya? Conectores y todo lo demás. Yo les compartiré también la otra imagen que tengo. Bueno, volvamos a la presentación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un simulacro de la resolución del tercer ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en nuestro material? En nuestro material vamos a encontrar una expresión en lenguaje natural. Esta expresión en lenguaje natural no incluye la conclusión. Cuando digo que no incluye la conclusión, si vamos al PDF que teníamos antes, es que solo va a ser la parte que está antes de la raya. Sería esta parte, la parte que está antes de la conclusión o la raya. Esta parte. ¿Ya? Entonces, aquí solo en este vamos a tener las premisas y no va a estar la conclusión. ¿Qué tienen que hacer ustedes? De acuerdo a eso, indagar, investigar cuál es la conclusión, pero para poder decir cuál es la conclusión, primero tengo que saber a qué ley de inferencia se asemeja esta expresión. Y teniendo ya eso, pondré mi lenguaje simbólico. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Lo primero que tenemos que hacer, identificar la conclusión, ¿cierto? La ley de inferencia, perdón. Y definir la expresión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, identificar las proposiciones simples. No por mucho madrugar amanece más temprano. Entonces, ¿qué he encontrado en algunas de las soluciones? Que ni siquiera están definiendo las proposiciones simples y ya están definiendo cuál es la conclusión. Tenemos que hacer las cosas paso a paso, como decía viejo Jack, el destripador, por partes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identifiquemos las proposiciones simples en ese lenguaje simbólico. Entonces, miremos cuáles serían las proposiciones simples. A ver, ¿quién me identifica la primera proposición simple? ¿Me lo puede escribir en el chat o decírmelo? ¿Cuál es la primera proposición simple que usted identifica? Sí, Carlos madruga lunes. Sí, pero quítale el sí. Carlos madruga el lunes. ¿Ya? Es sin el sí. Carlos madruga el lunes. Solamente Carlos. Perfecto. Entonces, en la primera P, Carlos madruga el lunes. ¿Cuál sería la siguiente proposición? Sale más temprano de su casa. Perfecto. Esa es, sale más temprano. Muy bien, Giovanni. Q sería sale más temprano de su casa. ¿Cuál es la siguiente proposición simple? Llegará temprano al trabajo. Perfecto, están bien entonaditos, están bien. Llegará temprano al trabajo. Esas son nuestras tres proposiciones simples. Después de hacer hecho eso, ¿qué tenemos que hacer? Elaborar las premisas en lenguaje simbólico. Entonces, ¿quién me dice cuál es la primera premisa? Teniendo en cuenta que P es Carlos madruga el lunes, Q sale más temprano de su trabajo y R llega temprano al trabajo. ¿Cuál sería la primera premisa? P. La P, profe. ¿Perdón, cómo? La P. P es la proposición simple. ¿Ya? Una premisa generalmente está conformada por una o más proposiciones simples y yo la identifico porque en mi lenguaje natural generalmente encuentro una I o un punto seguido. Generalmente así lo identifico. Entonces, ¿perdón? Sería P, entonces Q. P, Perfecto. entonces Q. Perfecto, esa sería mi primera premisa. Sí, sí. Entonces, la P1 sería P entonces Q.
Ujú. Ya me lo habían dicho muy bien, John. ¿Y cuál sería la otra premisa? QR. La QR, profe. QR. Sí, claro. RQ. Si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano. ¿Y cuál es la otra, perdón? RQ, más bien. Y si sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo. ¿Esta quién es? ¿Sale más temprano que es? Esa es Q. Esa Listo. es Q. Y la otra es QR. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero no hay un operador que me une esas dos proposiciones simples. Pero entonces, Muy bien. Mire que aquí dice, y si sale más temprano de su casa, la coma, el lenguaje formal generalmente no significa entonces. ¿Ya? Nosotros cuando hablamos normalmente, nosotros podemos decir, si salgo temprano, llego temprano. Implícitamente, ahí estoy diciendo, si salgo temprano, entonces llego temprano. Si convirtiéramos esa expresión que acabo de hablar en lenguaje natural, diría, si salgo temprano, coma, llego temprano. Entonces, generalmente la coma se asocia al condicional, pero tengan cuidado en lo siguiente. Si la coma viene seguido de un operador, por ejemplo, si aquí dice, si sale más temprano de su casa y coma y llegará temprano al trabajo, va a primar el operador y, no la coma. En ese caso, la coma simplemente sería una pausa. Entonces, cuando no hay ningún operador entre dos proposiciones simples y aparece una coma, lo asociamos con el condicional o la palabra entonces. Pero si la coma viene seguido de un operador relacional, dígase y, o, sí, solo sí, entonces la coma ya no la tomaremos como un entonces, sino que la tomaremos como ese operador relacional que aparezca. ¿Quedó claro? ¿Escribió claro esa aclaración? ¿Ese Sí, comentario? profe. Sí, señor. Perfecto. Miremos de ahí qué tenemos que hacer. Y antes de pasar al siguiente paso y antes de que se me olvide, les voy a compartir la asistencia. Recuerden que deben registrar la asistencia en los dos vínculos. Uno es la asistencia que tenemos en en cada zona y la otra en nuestro CIPA es el registro nacional. Entonces, registran su asistencia en ambos vínculos. Ahora más tarde lo vuelvo a compartir para las personas que de pronto no lo hayan visto o entren más tarde. profe, el nombre del CIPA sigue siendo lógica matemática, ¿cierto? Sigue siendo CIPA Lógica Matemática, sí señor. ¿Y el tutor el nombre de nuestro tutor o el suyo? Marlon Osorio, yo soy el tutor que está dando, en este caso, el CIPA. Siempre va a aparecer el nombre del tutor que está dando el CIPA. Listo, continuemos. ¿Qué tenemos que buscar? La conclusión. Pero para buscar la conclusión, me toca sacar mi chancuco, como decimos en el valle, o copialina, creo que lo dicen en el Viejo Caldas. No sé cómo lo dirán en Pasto y cómo lo dirán en la costa. ¿Y qué es nuestro chancuco? Todas esas leyes de inferencia, las cuales nosotros tenemos que comparar contra eso. En el llano, el testigo fiel de ignorancia. Bueno, no estoy tan de acuerdo en eso. ¿Por qué se los digo?
Cuando tienes tanta información, es imposible que usted todo lo tenga en la memoria. Usted sí lo que debe tener claro son los conceptos. Al tener claros los conceptos, usted sabrá cómo aplicarlos. Usted de pronto no se va a acordar de todas estas leyes, pero usted se va a acordar que existen ciertas leyes que me ayudan a de pronto llegar a inferir una posibilidad de verdad, a probar la validez de un argumento. En ese momento recurro yo a ese material. Ustedes se darán cuenta más adelante, cuando ya sean profesionales, que la información es tanta que tenemos que recurrir al material bibliográfico definitivamente. No, profe, y así uno sepa las cosas, créeme que uno las consulta solamente para confirmarlas. Entonces, por eso la llamamos así aquí en el llano. Sí, muchas veces pasa eso. Usted lo tiene por ahí, eso es así, pero confirmemos. Eso es claro. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, miren, ya me dijeron qué ley era, pero como no sé quién me lo dijo, pero como lo que tenemos que es definir como una especie de metodología, me lo dijo Ciro. Entonces, miremos cómo lo haríamos. Tengo este pequeño material de referencia para hacer la comparación. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Lo primero que tengo que hacer es comparar estas dos proposiciones, estas dos premisas, contra cada una de las que aparezca aquí, pero solamente hasta antes de la conclusión, antes de la raya, antes de los tres punticos. Entonces yo comienzo a comparar uno a uno. Contra esto no me coincide. Entonces Q, entonces sorry, no se cumple. Esa no me sirve. Así sigo hasta que llego a silogismo hipotético. P entonces Q, entonces R. Perfecto, esa es. Entonces mi conclusión, yo sé que va a ser. ¿Cuál va a ser mi conclusión? Pues P entonces R. Tengan en cuenta esto. Probablemente aquí tengamos letras diferentes. Pero al tener letras diferentes se debe conservar la estructura. Yo puedo tener aquí RS. Voy a mostrarle aquí, por ejemplo, en este material. Yo puedo tener aquí R contra S, S contra T, ¿ya? Y yo podría decir que mi conclusión sería R contra T. Y se puede comprobar que es silogismo hipotético. ¿Por qué puedo comprobar que es silogismo hipotético? R contra S, S contra T. El consecuente es el mismo antecedente. Se cumplió la condición independiente de que aquí no diga Q y diga otra letra. Diga S, diga T, no importa. Lo que importa es la estructura. Pero la estructura debe ser coherente. ¿Ya? Si aquí es S, aquí también tiene que ser S. Si no, no me sirve. Para que lo tengan en cuenta. Al haber hecho eso, yo ya sé que mi conclusión P entonces R. De ahí continúo. Silogismo hipotético, no tengo ningún problema. Ya lo habían dicho. Ya sé que mi conclusión es P entonces R. P entonces R. Entonces, ¿cómo quedaría eso en lenguaje simbólico? En lenguaje natural, perdón. Entonces, la P dice, Carlos madrugó el lunes, llega temprano al trabajo. Si Carlos madrugó el lunes, entonces llega temprano al trabajo. Perfecto. Nunca se lo olvide el sí. Si Carlos madruga el lunes, entonces llega temprano al trabajo. ¿Ya? Entonces, y así efectivamente yo lo hago. Si Carlos madruga el lunes, entonces llegará temprano al trabajo. ¿Qué ley de inferencia aplicamos? Pues silogismo hipotético, ya lo habíamos identificado. ¿Y cuál es el lenguaje simbólico que se asocia con esta ley? Pues la que habíamos definido.
Si ustedes pusieron otras letras, si usted puso RS, SR, RT, tienen que ponerlo así, que sea coherente. ¿Ya? Eso en teoría es lo que ustedes tienen que hacer en este tercer ejercicio. ¿Qué estamos aprendiendo con este tercer ejercicio? La aplicación de leyes de inferencia. Entonces, es entender cómo a partir de dos premisas se puede llegar a una conclusión. Porque en el siguiente ejercicio, cuando estemos aplicando estas leyes, con esta conclusión es que voy a crear las nuevas premisas, pero no me adelanto. Lo vamos a ver la próxima semana en el siguiente ejercicio. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra tarea y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Vamos claros ahí? ¿Tienen alguna duda? Cuénteme, ¿qué duda tienen? Listo. Dicen que le regalé la hojita. Profe Marlon, una preguntita. Cuénteme. Los que habían publicado la vez pasada, no sé si en todas las materias iba lo mismo, que los que pudiéramos adelantar tareas y entregar las primeras semanas, teníamos un 25% para la próxima, ¿no? ¿Quién No dijo sé si eso? apliquen todas. ¿Quién dijo eso? En unas materias estaba, era con un 25, un 10% que les podían dar a uno para la próxima tarea. En unas materias estamos en esos, pero los Pues que en esta pudieron adelantar un materia, poquito el de trabajo. director no ha definido eso. ¿Ya? ¿No? No. Ah, ya queda. ¿Qué sí hay? Bueno, aquí no tenemos B-Learning. Por la participación en B-Learning se le regalan unos puntos. Pero yo sé Ajá. que el director va a definir alguna estrategia para premiar a aquellas personas que vienen participando en los IPAs. ¿Ya? Ajá. Yo creo, y por eso es importante la asistencia. ¿Ya? Sí, señor. Que vuelvo y la comparto para que, por favor, ustedes se registren. Mire, yo soy convencido que las personas que participan hay que premiarlas. ¿Ya? Sí, señor. Entonces, si ustedes están participando en los IPAs, al menos de parte mía, de parte del tutor Marlon Osorio, tenganlo seguro que lo voy a tener en cuenta. Ah, bueno, señor. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Bueno, de nada. A ver, no sé cómo compartir porque por aquí no podemos compartir documentos. Bueno, va a tratar de compartir esta diapositiva en donde están todas las leyes. La voy a copiar y vamos a ver si por el chat se va. Un pequeñito. Nos va a hacer en otro medio. Pongámoslo en Word. Es que antes Zoom no tenía para compartir. Parece que ahora sí ya podemos compartir documentos. Pues aquí están las leyes. Le voy a cargar en mi disco y de ahí se lo mando a ustedes. Yo les tengo una recomendación a ustedes. Si ustedes ya tienen la capacidad de ir subiendo el cuarto ejercicio, vayan haciéndolo. En la medida que ustedes vayan haciendo sus aportes tempranamente, nosotros los tutores vamos a estar en posibilidad de retroalimentarlos efectivamente. Si ustedes dejan las cosas para última hora, como que hay todos los colombianos, es muy probable que no alcancemos a atender todos sus aportes. Entonces sí les recomiendo que por favor vayan haciendo las Profe, cosas. qué pena interrumpirlo. Yo, por ejemplo, mi trabajo lo envié desde el fin de semana pasado, Sí, señor. pero todavía pues no he tenido como los aportes pues para que mirar cómo va el trabajo, para ver qué opiniones tienen ahí sobre el caso.
¿Con qué tutor estás? Yo estoy, como te digo, yo de zona sur. No, lo No que pasa es recuerdo que bien el nombre. nosotros Es de estamos regados. Liliana. Ah, No me acuerdo si es Liliana, no me acuerdo bien. listo. Si quieres, mándale un Skype aquí entre nos, Listo, ya mismo lo envío. diciéndole que ya hiciste tu aporte. Que si por favor le ayudas. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Ajá. Tampoco así, Ya mismo. no seamos tan. Sí, no, pero ya le escribo. Listo. Gracias, profe. Bueno. Momentico, voy a buscar el archivo. Es que lo tengo por tipo, vámonos por tipo. UNAT. Leyes de diferencia. Ah, no. Vamos a ver si les ha compartido. Vamos a ver si lo dejó o no lo dejó. Vamos a guardarlo y volvemos a tratar de compartir. Listo, ya se fue. Ahí lo pueden bajar. Entonces bajen el archivito para que lo tengan ahí disponible. ¿Listo? Si no tienen más dudas, dejo de grabar. Y recuerden que este material va a quedar para ustedes disponible en los diferentes medios. ¿Usted no tiene más dudas? Bueno, parece que no.